estado bien, ¿no? Sobre todo, digamos, sobre la cirugía, ya hemos hablado, para eso hemos hablado de anatomía quirúrgica, ¿se acuerdan? Cuando habían 4 puntos críticos, arriba y abajo, ¿no es cierto? Cruce de las arterias tiroideas superiores con el nervio laringio externo. Eso es arriba, ¿no es cierto? Abajo, cruce del laringio recurrente con la tiroidea inferior, ¿no es cierto? Son 4 puntos. Otro punto crítico en la cirugía, las paratiroides también, eso está, ¿no? Todo se ha expuesto otra vez. ¿Qué otra cosa más sobre los nódulos, no? Que tiene que ver con el cáncer también, ¿no? Mientras más grande sea el nódulo, más peligro, menos peligro. Más peligro. Más riesgo, menos favorable pronóstico, si quiere, ¿no? Entonces, han mencionado un número, ¿no? De 4 centímetros, pero más de 1 ya es sospechoso, ya es peligroso. ¿Listo? Las características ecográficas también hablamos, ¿se acuerdan? Si había vascularidad intranodular, en este caso es cáncer. Si había bordes irregulares, ¿no? Todo eso, entonces, factores también de pronóstico del cáncer. Size, ¿no? El size, tamaño. La extensión, claro, si hay ganglios que están comprometidos, el pronóstico es menor. Si la edad es menor de 55, bueno o malo. ¿Es Malo. favorable? ¿Ah? Si la edad es menos de 55 del paciente, ¿es malo? Es favorable, ¿no? Es la escala de 6. Size, tamaño. A, age, edad. G, grado de diferenciación. Great. Si es indiferenciado, ¿qué tal? Pronóstico, ¿cómo es? Peor, mejor. Y peor, ¿ya? Y la E es extensión. Si hay metástasis ganglionar, ¿será bueno o será menos que no tenga? ¿Qué sería bueno? ¿Que tenga o que no tenga extensión ganglionar? Que No no tengo. tenga. Y si No. tiene extensión metástasis, ya no es M a distancia, pulmón, huesos, ¿qué tal? ¿Cómo será el pronóstico? Desfavorable. Desfavorable. Menos favorable. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo eso han estado explicando sus compañeros, por eso es que se hace. Ahora, la escala de Bethesda, ¿no es cierto? Eso también era con la punción aspiración de aguja fina, ¿no? Todo eso también, todos esos estudios se hacen en ese paciente. Le hemos hecho la biopsia, le hemos llegado al diagnóstico, tiene cáncer ese nódulo, vemos la extensión, se dan cuenta, todo eso lo vamos haciendo en nuestro cuadro, a qué estadio es, ¿ya? Y acuérdense cuando han presentado Flor, ¿no? Si es joven de menos de 55 años, entonces le dan chance. Así tenga metástasis, ¿no es cierto? Lo consideran estadio 2, acuérdense, ese cuadro que ha presentado. En cambio, la moneda es diferente, es mayor de 55, ¿no es cierto? Miren la importancia de la edad que se presenta. Entonces, todo eso se valora. Cuando vamos a operar un paciente, entonces ya tiene cáncer. Qué tipo de cáncer es, cómo está extendido, qué edad tiene el paciente, se dan cuenta qué tamaño tiene el tumor. Todo eso se va valorando para el mismo paciente se va a preguntar, doctor, ¿y ahora qué? ¿No es cierto? ¿Qué me espera? Entonces, todo esto que estamos estudiando, joven, es para eso, para decir al paciente, para nosotros saber también qué vamos a hacer con el paciente, qué tratamiento le vamos a ofrecer. ¿Listo? En las ventas hay un libro, ¿no es cierto?, que se llama El arte de la guerra, que lo escribió un autor chino, ¿no? Hace miles de años, imagínense, que se llamaba, ¿qué? El arte de la guerra. Y el primer mandamiento dice que es, conoce a tu enemigo. Si quieres vencerlo, conoce a tu enemigo. En este caso, por ejemplo, nuestro enemigo, el cáncer. Entonces tenemos que conocer al enemigo, tenemos que dar sus características, sus fortalezas, sus debilidades, ¿no? Es como en las ventas. Tu competencia, igual tú tienes que conocer las fortalezas, las debilidades, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Para ver cómo lo enfrentas, igualito. Entonces aquí vamos a repasar y lógicamente las chicas ponentes van a ayudar a poner este cuadro y también todos los que han estado atentos y no se han estado durmiendo mientras estaban exponiendo sus compañeras, ¿no? También vamos a llenar este cuadro. Entonces yo les digo, miren acá, ¿están viendo mi puntero? ¿Lo ven? Sí, doctor.
Ya, eso fue Ok. también cuando han estado exponiendo a las chicas, no movían el puntero para nada. ¿Qué pasó? Un ratito, ya me dan un permisito. Porque también es una cosa que claro, está parado en el hospital. ¿No? Ahí está, me llevas y te regresas a la... Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Ya. Disculpe, hay un compañero mío, Sí, ya lo José. admití, ya lo admití. Gracias, doctor. Ya miren, entonces, miren, acá hay una parte grande y una parte chiquita, ¿no? Entonces yo les pido, así, grupos grandes, ¿en qué grupos pondríamos el cáncer de tiroides? A ver, agrúpenlos en dos categorías. ¿Qué dirían? A ver. Pónganlos El en dos grupos. cáncer diferenciado y indiferenciado. Muy bien, ¿no es cierto? Claro. Diferenciado, indiferenciado, ¿no es cierto? Acá, ¿por qué he puesto grande? Porque si sumamos todos, la mayoría pues, van a ser diferenciados, ¿no es cierto?
Porque indiferenciado, ¿cuánto es? ¿Cuánto es del 100% de los cánceres de tiroides indiferenciados? ¿Cuántos son? ¿La mayoría o la minoría? La minoría del 1 Claro. al 2%. Claro, 1, 2, 5 lo puede ser, aunque depende de las estadísticas. Hay unos que le dan más, 7 hasta 10, depende, ¿no? Si hacen el estudio de poblaciones mayores, va a haber mayor indiferenciación. ¿Ya? Correcto. Entonces, de la frecuencia, entonces, ¿cuáles son los diferenciados? Ahí están viendo que hay 3 categorías. 1, 2, Papilar, 3. Muy bien. Papilar. ¿Qué más? folicular Perfecto. ¿Y? y el medular. Perfecto. ¿Se dan cuenta? Así ordenamos nuestro cojoncito. Vamos a hablar, entonces estábamos hablando justo de la frecuencia, ¿no? De esto, entonces, al papilar, ¿cuánto le ponemos? Porcentaje. 70. Perfecto, 70, 80%. ¿Cuánto es el folicular? Lo han dicho por ahí, pero como está un poquito, ¿no? Han puesto juntos el papilar y el folicular, como que no se aclaró un poco. El ¿Cuánto 15. es? Un poquito más. Está alrededor del 30%, ¿no? 30, 25, por ahí, ¿ya? Entonces, vamos a ponerle un número, ¿no? Ahí está. ¿Te das cuenta? Perfecto. ¿Ya? Entonces, estos son promedios, ¿no? No es exacto. Al medular, ¿cuánto le pondríamos? De 4 a 7. Muy bien lo que dijiste, ¿no es cierto? 5 a 10, así, ¿no? Podría ser 5 a 10 también, ¿ya? 5 a 10. Y ahí está el 7 que nos han dicho. Y el indiferenciado, pues, efectivamente, ¿cuánto es? ¿Es el más raro o el más frecuente? El más raro. Y el más raro. Entonces, ¿le pondríamos cuánto? De 1 a 2. Ujú. ¿No es cierto? Las estadísticas varían un poco, pero tenemos que estar centrados, ¿no? Del 1 al 5. Pues como les digo, esto se está peleando con el medular, depende de los estudios. Dicen que últimamente está aumentado esto, el indiferenciado, ¿ya? Entonces, pero esto es lo que está establecido, lo que está en la literatura mayormente, y así debemos de tenerlo. No se olvide. Entonces, cuando les pregunten, ¿cuál es el cáncer de tiroides más frecuente? Papilar. Papilar. De los cánceres en general, ¿cuál es el menos frecuente? Indiferenciado. No, de los cánceres en general. Ah, ¿De quién Tiroides. estamos hablando, Pe? El medular. 1% de quién es. Médula. No. De Tiroides, pe, chicos. De los cánceres endocrinos, ¿no es cierto? De los cánceres endocrinos, ¿cuál es el más frecuente? Tiroides. Ajá, depende de la pregunta, ¿no es cierto? De los cánceres tiroideos, ¿cuál es el menos frecuente? El indiferenciado. indiferenciado. ¿Te das cuenta? Ah, sí, yo quiero que usted moscas. El alumno debe pensar, razonar y recordar, ¿no? Así debe ser. Muy bien, vamos sobre la edad. ¿Qué dice el papilar? ¿Cómo es ese grupo de edad? ¿Son mayorcitos, medianos, mayores? ¿Cómo es? ¿Viejitos? ¿Mm? ¿Qué dicen, chicos? A todas las edades, ¿no? Sí, más o menos un rango de edad, a ver. Ya, pero también les digo que aparecen pacientes jóvenes, ¿ah? Puede ser En todas 30, las edades, doctor. sí, 30, 40 en el papilar. Son jóvenes, ¿ya? Miren, hasta 45 es cierto, 30, 40, ya es un promedio, ¿no? También más el numerito exacto tampoco, pero así tenemos que tener un rango. Miren,
pacientes tan jóvenes como de 30 años pueden tener papilar. ¿Listo? El folicular, ¿cómo es? ¿Son mayorcitos un poquito o menores? ¿Serán más jóvenes? ¿Cómo creen? Mayorcitos. Mayorcitos. ¿Cuánto le ponemos? ¿Mm? 50, 70. Tampoco, ¿ah? Tampoco. Si hasta 45 el papilar, en el folicular son un poquito mayores. ¿Por qué? Porque se asocia, por ejemplo, a bocio endémico. Y para eso tiene que pasar por lo menos unos 20 años, ¿no? Que uno esté viviendo en una zona endémica, que donde no hay yodo. Entonces, ¿cuánto es más o menos la edad de ustedes? ¿Mm? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen pues las chicas ponentes? Han hablado, pero así nomás creo, o han leído, ¿cómo es? Si han leído, de repente no se van a acordar peor. ¿Ah? ¿Cómo es? Las ponentes están obligadas a poner acá, a llenar este cuadro. Entonces digan, sí, 45, 40, sí, 40, 50 vamos a ponerle, ¿no? 40, 50, o sea, son un poquito mayores que el papilar, ¿ya? Y el medular, acá les doy una clave, ¿ya? Medular es como que de medio, pues, medio. ¿Cuánto le ponemos? ¿De cuántos años son estos pacientes? 50, 60. Claro, pues, 50, 60. Así. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Y aquí viene el punto. Ahorita vamos a ver en el pronóstico. ¿Acuerdan que había un número mágico, no? Encima de ese numerito, pronóstico menos bueno. Y debajo de ese numerito, pronóstico, ¿no? Pronóstico que está mejor, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cuál es el número? Cuando hemos dicho estratificación del riesgo, había un número. ¿Cuál es? De edad. Mayores de y menores de. Si hemos hablado hace ratito. 50. 55, ¿no? Mira, ve, entonces ahí del medular. Acuérdense de eso ya. ¿Y el indiferenciado qué será? ¿Serán más jovencitos o serán mayorcitos? Mayores. ¿Mayores de cuánto le ponemos? 70. Mayores de 60, ¿no? Mayores de 60, más simple. ¿Sí o no? Ahí está, más o menos, ¿no? El promedio de edad. Son promedios, no quiere decir que si hay uno menos y hay un añito más, ya pues. O sea, que podemos encontrar pacientes de 42 años con papilar, sí, pero estos son, necesitamos tener parámetros, ¿no? Más o menos un esquema en nuestra cabeza para estratificarlos, ¿se dan cuenta? ¿Qué hay sobre el sexo de los pacientes? ¿Qué me dicen? A lo largo de la exposición han dicho. A ver, ¿cómo es? En el papilar, ¿quién predomina? ¿Qué sexo? Femenino. Claro, pues, ¿no es cierto? Entonces le ponemos así, ¿no es cierto? En el folicular, ¿cómo es la cosa? Lo que han hablado, pues, tienen que aplicar lo que han hablado, ¿no? ¿Cómo es? En el folicular. Flor, ¿tú has expuesto todo esto? Entre todo lo que estabas hablando, los factores, todo eso, ¿quién es más frecuente? ¿Mm? Ayer cuando hablamos de tiroiditis también, ¿no? Generalmente es más frecuente en el sexo femenino, ¿no? Se atribuye un rol de los estrógenos. Pues bien, en el cáncer también, ¿no? Femenino para el folicular también, pues, ¿no es cierto? Medular, han dicho, ¿no? María ha dicho de que hay dos formas de cáncer medular, ¿no? Uno que es genético por el oncogen RET y uno que es esporádico por factores Sí, ambientales, ¿verdad? doctor. Entonces, perfecto. Entonces, ahora,
Deduzcamos, ¿ah? Genético, ¿no? Para nacimiento, ¿qué posibilidad hay de que el feto sea masculino o femenino? 50%. ¿No? ¿Y cómo creen que es la predominancia entonces en el medular cuando es genético? Igual. Claro, ¿te das cuenta? Todo tiene su razón de ser. ¿Listo? Para el indiferenciado. ¿Listo? ¿Cómo creen que será la cosa? Mayor en mujeres. Claro, por no, mayor en mujeres. Pero aquí, acá le pondría un asterisco. ¿Qué sucede? Es como el cáncer de mama. ¿Listo? Es como el cáncer de mama, sí, para aclararles. Por ejemplo, miren, chicos, el cáncer de mama, ¿en quién es más frecuente? Pues, hombres, mujeres. 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 Pero cuando le da al varón, ¿ese cáncer es más agresivo o no? Cierto. Sí. Entonces, hablando de mama, cuando estoy hablando de cáncer de mama indiferenciado, ¿no es cierto? ¿A quiénes voy a encontrar más? ¿A varones o mujeres? Mujeres. No, en general sí, pero hablando solamente indiferenciado. O sea, todito el conjunto de cáncer de mama son mayores, mujeres mayoritariamente. Pero solamente me voy al conjunto de los indiferenciados, de los que tienen peor pronóstico. ¿Voy a encontrar mayormente hombres o mujeres? Es Hombre. igual parecido acá, pero le voy a poner un asterisco mejor para que se explique esto. Es decir, en general sí, el cáncer de tiroides es más frecuente. ¿Hombres, mujeres? Mujeres. Mujeres, por cantidad, pues. Y por también, lógicamente, que indiferenciado también va a haber, ¿no? Pero yo diría, la pregunta debía ser más correctamente así. En los varones, que ya sé que les da menos frecuentemente cáncer de tiroides, en los varones, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de cáncer es más probable que sufran? ¿Papilar, folicular? ¿Cuáles serían los? Indiferenciado. El indiferenciado. ¿Entendieron la figura? O sea, no es que sea más en los otros. Voy a poner ahí un asterisco para que aclararles bien. ¿Está claro la figura? ¿Entendieron? O sea, si es varón que le da cáncer de tiroides, la probabilidad de que sea indiferenciado es mayor o menor. Mayor. 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 Pero que es raro el cáncer de tiroides en el varón, ¿sí o no? ¿O menos frecuente que en la mujer? Sí. Creo Sí. que es más frecuente. O sea, depende, ¿no? Cómo lo miremos. Por eso es que yo he puesto acá, o sea, es más probable, si hay un diferenciado, es más probable que el paciente sea varón. Así voy a ponerlo. Es más probable que sea varón. Ya, eso es lo que quiere decir, es lo que estoy poniéndoles acá. Muy bien. También han hablado de que hay una dependencia de la TSH, es decir, la TSH favorece que este cáncer crezca. ¿Por qué? Porque obedece, pues, de todas maneras al eje hipotálamo-hipófisis, ¿no? Y entonces, pero esto sería para el mal, ¿no? Porque favorece que se propague este cáncer. Entonces, el papilar depende de la TSH. ¿Por qué es diferenciado, P? Porque sigue conservando eso, Sí, ¿no es cierto? depende. ¿Depende o no? Sí, depende. Sí, sí depende. El folicular También depende. también, pues sí es diferenciado, ¿no es cierto? También, ¿ya? Pero dice que es un poquito menos, ¿ya? Pensemos, muchachos, el medular tiene que ver con la producción de hormona tiroidea, TSH. No, doctor. No, porque ¿de dónde viene el medular?
¿De qué células? No Las viene de los parafoliculares. las foliculares o llamadas también células, ¿qué? Sí. Células Sí. C, porque producen ¿qué? Calcitonina. Calcitonina. ¿Y la calcitonina con qué metabolismo tiene que ver? Del calcio. Del calcio, ¿no es cierto? ¿Qué hace? Deposita el calcio en el Hueso. hueso. Por lo tanto, el calcio en la sangre por la calcitonina sube o baja en la sangre. Disminuye. Baja, ¿no es cierto? Y lo contrario, para hacer la contraparte, tiene que haber otra hormona que saque el calcio del hueso y lo ponga en la sangre, ¿no es cierto? O sea, hace que el calcio suba en la sangre. ¿Quién es esa hormona? La paratormona. La paratormona, que es las paratiroides, que están atrás de la tiroides. Que como han hablado también, complicación de la cirugía, si uno no tiene cuidado, se lleva las paratiroides y el paciente sufre de Hipercalcemia. hiper. No. Déficit. ¿No? Qué bien es cuando el alumno razona, ¿no es cierto? Eso es lo que yo promuevo, que el alumno razone y así su conocimiento va a durar más. En cambio, si se lo aprende de memoria, no entiende nada y se lo olvida rapidito, ¿no es cierto? ¿Te das cuenta? Entonces, así es. Ya chicos, entonces dígame, ¿el medular depende de la TSH? No depende. No, pues, ¿te das cuenta? No, nada que ver. Y el indiferenciado, que ya perdió, se olvidó que era tiroides, ¿no es cierto? Ya, ¿ustedes creen que va a respetar el eje hipotálamo, hipófisis, TSH? No. Nada que ver, pues, es un loco, ¿no es cierto? No, indiferenciado. Importante la diseminación, porque eso da pronóstico, ¿no es cierto? Hemos dicho que se puede ir al... ¿Por dónde se va las metástasis? Vía La linfática. sanguínea. Linfática, hemática, ¿no es cierto? La linfática, hemos hablado también para eso, la anatomía de las tiroides, ¿no? Prelaringios, pretraquiales, línea media, cadena yugular interna, ¿no? Son las cadenas laterales. Ese es linfático. Y hemático se ha ido, dice, hasta el pulmón, puede ir a los huesos, ¿no? Todos han estado hablando. Ya dígame, el papilar tiene una preferencia, ¿por dónde va? Linfática. Perfecto. Ya están acomodando el... Entonces le ponemos una L grande y también va por... Hemática. Pero es menos, ¿te das cuenta? Y por eso el pronóstico es mejor, porque localmente va, ¿no? A los ganglios primero. Que quise, cuando yo lo opero, puedo sacarle los ganglios que están en esas cadenas que hemos mencionado. Y todavía no ha dado a los huesos, todavía no ha dado al pulmón. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso es, ¿ya? Vamos al folicular. ¿Cómo es? ¿Cómo disemina mayormente el folicular? O sea, ¿y cómo ha llegado ahí? Hemática. Claro. Entonces, ¿quién predomina? ¿Hemática o linfática? No escuché, perdón. ¿Por dónde? Claro. Así le ponemos entonces la H más grande. Y por deducción nomás, chicos. Eso que se va al hueso, que se va a los pulmones, ¿qué pasará con el pronóstico? ¿Cómo será el pronóstico? Malo. Favorable. Menos favorable, ¿no es cierto? ¿Te das cuenta? Así nomás, menos favorable. Pero felizmente, respecto a la frecuencia, ¿qué tal? ¿Este folicular es más o es menos que el papilar frecuente? Es menos. Felizmente, para nosotros, mente. ¿Te das cuenta? Entonces así ya vamos estudiando. El medular. ¿Qué les parece? Medio, medular, ya le estoy dando la clave. ¿Cómo creen que es la cosa? Linfática, doctor. ¿Linfática nomás? No, y también hemática. Por ambas, perfecto. Y si es por ambas, ¿cómo la ven con el pronóstico respecto a los anteriores? Malo. ¿No es cierto?
Y la edad, está alrededor de qué, póngale un punto medio. Miren la edad. Ya 50. póngame, no póngame un punto medio, pues. 55. 55. Y por eso la gradación del Sages ponía ese numerito mágico. ¿Cuál era? 55. 55. Por eso, ¿te das cuenta? No es que se les ha antojado nomás y ya 55 es un número bonito, no, no, es por eso. Miren, de acá, entonces de aquí para allá, pronóstico, ¿cómo es, chicos? Desfavorable. ¿Te das Desfavorable. cuenta? Ah, por eso es, ¿te das cuenta? ¿Mm? ¿Qué tal? ¿Están entendiendo? Sí, doctor. O mejor dicho, ¿están comprendiendo? Eso es lo interesante. ¿Ah? Sí, ¿Sí o no? doctor. Entonces, así se debe estudiar, pues, jóvenes, ¿no? Razonando. Así debían hacerlos estudiar. Para eso han estudiado anatomía, fisiología, fisiopatología, para que apliquen ahora. Pero ¿qué pasó? Ni los profesores ni los alumnos se han proyectado para estar ahora en el hospital y tenemos que aprender todo esto recién, ¿no? Pero más vale tarde que nunca. Bueno, pues chicos. Vamos al indiferenciado. ¿Cómo creen que es la cosa? Hemático. ¿Solamente hemático? También podría ser linfático. Linfático. ¿Y qué más? Este es un loco. Por contigüidad, doctor. Eso se llama local, ¿no es cierto? Rápido crece, local, los tres. Por eso que el pronóstico de estos es en este caso, el pronóstico de todos estos, el indiferencial, ¿cuál es? ¿Es el mejor? No. No, El peor. El peor. Así es, así es. Por eso ha dicho que dura meses nomás, ¿no es cierto? En la exposición. ¿Sí o no, María? Sí, de 4 a 9 meses. Por eso, te das cuenta, todo tiene razón de ser. ¿Ya, chicos? Muy bien. El marcador. Hemos hablado también en la clase de los marcadores tumorales que no te va a dar diagnóstico, simplemente es para evaluar nuestro tratamiento. Ejemplo. Si yo le saco la tiroides porque ha tenido cáncer, ¿no es cierto? Entonces hay un marcador ahí. Cuando han hablado de la vigilancia, ahí estaba hablando. ¿Cuál es el marcador, papilar? Han hablado, hay que dosar esto, hay que dosar. ¿Cómo es, Flor? Ya. La TSH es para vigilancia. Porque la TSH la produce la tiroides. ¿Dónde se produce la TSH? La hipófisis, ¿no? Ahí te vamos a explicar eso de la vigilancia. Pero el marcador, ¿quién es? Tiroglobulina. La tiro. ¿Por qué? Se supone que si yo me saqué la tiroides, el cáncer, la tiroglobulina, ¿qué debo de esperar? Después que, claro, pasa la cirugía unas 2, 3 semanas, ¿qué debo esperar con la tiroglobulina? ¿Que baje o que suba? Claro, pues no hay dónde se va a almacenar si no hay tiroides. ¿Te das cuenta? Ahora la TSH es vigilancia. ¿Por qué? Si estoy vendiendo, miren ustedes acá, si estoy mirando que el papilar depende de la TSH, a mí me conviene que la TSH esté alta o baja. Que esté baja. ¿Y cómo la inhibo? Le doy, todo eso han dicho, en la exposición. ¿Qué le doy? Para que se inhiba la TSH. ¿Qué le doy al paciente? Han hablado todavía la 1.7, 1.6 por kilo. ¿Qué le doy? Chicos, para el feedback, pues, ¿cuándo se va a inhibir la TSH? Cuando los niveles de T3 y de T4 están normales, ¿no es cierto? O altos. Pero como el paciente ya no tiene tiroides,
cuando se la saque. ¿De dónde le vamos a dar pues, lo que están hablando? Le doy tiroxina exógena, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Bueno, esa es la vigilancia, ¿ya? Pero el marcador, entonces, ¿qué marcador es? Para el papilar. Tiroglobulina. Tiroglobulina, pues chicos, la tiroglobulina. Folicular, ¿cuál será? También, También, pues, Tiroglobulina. también fabrica T3, T4, también depende de la TSH, entonces, pues, tiroglobulina, pues. ¿Te das cuenta? Para el medular, ¿cuál es el marcador? ¿Podría ser el antígeno carcinoembrionario, el AC? Para el medular. ¿Qué produce, pues, el cáncer el medular? ¿Qué hormona producía? calcitonina. La Calcitonina. calcitonina. Calcitonina, pues, la calcitonina, muchachos. ¿No es cierto? ¿El indiferenciado produce alguna hormona? No, doctor. No, pues ya se olvidó qué cosa era, ni sabe lo que es, ¿no es cierto? Entonces no hay. ¿Se dan cuenta? Pues con esto yo voy a vigilar cómo va mi tratamiento. ¿Te das cuenta? Con esto. También ha mencionado los anticuerpos, ¿no? Antitiroglobulina, es cierto. Acuérdense, cuando hemos estado hablando de tiroiditis, en el cáncer de tiroides puede haber hasta un 20% de anticuerpos antitiroglobulina, ¿ya? Si yo lo saco el cáncer, yo espero también que los anticuerpos antitiroglobulina bajen o suban. Si ya no hay antígeno, ¿por qué le he No sacado hay el cáncer? anticuerpo. ¿Ah? ¿No es cierto? Ese es el punto, ¿te das cuenta, chicos? Pero el que más se usa es la tiroglobulina. ¿Por qué? Porque los anticuerpos antitiroglobulina no están en el 100% de los cánceres, ¿ya? Entonces, es más útil en la práctica estos marcadores que yo les estoy mencionando. ¿Hasta aquí van entendiendo, chicos? Cierto. Sí, ¿No? Está claro. Multicentricidad. No lo han hablado mucho así, pero es lo siguiente. Es la propiedad que tiene el cáncer de tener varios focos a la vez. Es decir, no solamente es el tumorcito, el nodulito, tiene otros focos microscópicos. ¿Y qué pasa? ¿Qué importancia tiene esto? Que como el cirujano no tiene ojos de microscopio, puede ver el nódulo nomás y dice, ah, ya, le saco nomás media tiroides, ¿no? Hemitiroidectomía. Pero queda la posibilidad de que en el otro lóbulo que le estoy dejando haya un foquito microscópico, ¿no? Y va ahí creciendo con el tiempo y le aparece cáncer en el otro lado. Esa es la multicentricidad, que no recuerdo que la han expuesto bien. Entonces yo les voy a decir de que ¿quién tiene esa propiedad mayormente? El papilar. Eso es lo único malo que tiene. ¿Ya? Como en la vida real, pues chicos, ¿no? En las películas nomás y en las novelas, el bueno es bueno, ¿no? Uy, es un santito. Y el malo es recontra malo, ¿no? Esa es la película, ¿no? Pero en la vida real no es así. Todos tienen mayor porcentaje de uno o de otro, cierto es, pero 100%, no sé, tendría que ser un santito, ¿no? O una santita. ¿Sí o no? A la verdad, ¿qué dicen ustedes? ¿Ah? sí, doctor. Hay santitos o hay demonios, ¿no? Pues siempre hay un porcentajito chiquitito, ¿no? Aunque sea. Igualito, estamos diciendo hasta la fecha, el más buenito, ¿quién era? ¿Quién tiene mejor pronóstico? Papilar. Pero acá tiene su puntito negativo, es multicéntrico. ¿Listo? Es multicéntrico. Entre el papilar y el folicular, ¿quién era más malito? El medular era peor. No, pero entre este nomás, entre este y este. Ya, de acá para allá, claro. Pero entre este y este, ¿quién era peor pronóstico? Folicular. Pero vamos a ver, acá nos engaña. El folicular no tiene tanta multicentricidad como el papilar. Pero sigamos pensando. Eso nos engaña. Ah, ya, entonces. Pero es que este no necesita P multicéntrico. ¿Por qué? ¿Por dónde se disparó ya? Por ¿Por la dónde vía se disparó? hemótica.
por la vía hemática, ¿te das cuenta? Entonces ya no le interesa, ¿ya? Y ya, hasta la fecha, entre estos tres, ¿quién era más malito? Entre estos tres, El medular. El medular. el medular. Y el medular no es tan multicéntrico. Pero igual, no le interesa, puesto que también se está diseminando por los dos, no solo linfática, sino también hemática. Por lo tanto, de todas maneras, folicular y medular tienen peor pronóstico, ¿ya? Lo único malo que tiene el papilar que es multicéntrico. Pero aún así su diseminación es linfática mayormente. ¿Listo? ¿Y al loco le interesará ser multicéntrico? No, ¿Ah? doctor. No, pues porque crece tan rápido que no se sabe si hubo uno o hubo múltiples focos, ¿no? No se sabe si... No se sabe. Lo que es que crece tan rápido, no detecto focos múltiples. Ya todito está. Muy bien. Vamos al tratamiento. Han hablado que hay armas, ¿no? La cirugía, la hormonoterapia ¿no? Para suprimir la TSH y la iodoterapia, el yodo, ¿no? Que ingiere. El paciente ingiere eso y entonces va a matar a las células que captan el yodo. Ojo, no confundir con la radioterapia externa, ¿no? Con cobalto, eso es desde afuera nomás. También tenemos que hablar, han hablado de la quimioterapia, ¿no? La doxorubicina, mayormente, y también han hablado de la llamada terapia biológica, aquella que va dirigida específicamente a bloquear los factores de crecimiento, ¿no? Factor de crecimiento vascular, también está dirigida a bloquear, ¿no? El gen de la tirosinquinasa. Ese es el protooncogen RET. El protooncogen RET está implicado en el cáncer medular. ¿Listo? Eso es sobre la quimioterapia y la terapia biológica. Que, por supuesto, ustedes ya deben haber explicado eso bien bonito en farmacología. ¿No? Espero que así haya sido. Pues bien. Entonces, en el tratamiento, y aquí voy a convocar a Flor y a Milagros, ya tenemos aquí, y los demás van mirando, ya tenemos acá nuestro enemigo con sus armas, ¿no? Y yo tengo que plantear mis armas. Tratamiento. A ver, Flor, tratamiento, ya hemos hecho las armas que tenemos. ¿Qué armas empleamos para el papilar? Perdón, no. Entonces está muy bien, ¿no? No había tenido esa... Les decía, ¿qué será mejor? ¿Sacarle toda la tiroides, dejarle la mitad o un cuartito? ¿Qué dice? Sácale todo, doctor, para evitar Claro. reacciones. ¿Por qué? Efectivamente, sacarle todo, porque muerto el perro se acabó la rabia, ¿no? Si lo saco todo, ya está, ¿no? Y es más, la cirugía también, si es que los ganglios son positivos, también tengo que hacer disección radical de cuello.
Ya es la cirugía, disección radical de cuello, ¿ya? Sacar ganglios. ¿Y qué hago con las metástasis? Es como el veneno para las ratas. Como estoy dando yodo radioactivo, ¿el resto de las células del cuerpo van a captar yodo? ¿El neumocito capta el yodo? No, no. ¿Sí o no? El hepatocito capta nada. Entonces, las únicas que van a captar yodo, se supone, si yo he sacado toda la glándula, son las metástasis del cáncer tiroideo. No es que es diferenciado y es como el veneno para las ratas. Eso los va a matar. Perfecto. Pero ocurre un problema, chicos. Así de la vida real práctico. Miren la edad. ¿Son pacientes jóvenes o no? Sí, doctor. Miren el sexo, ¿no? Hoy por hoy, la mujer no es como la mujer del siglo pasado, ¿no? Que a lo mucho estudiaba quinto de secundaria, ya era ama de casa y punto. Hoy por hoy, la mujer, siglo XXI, a esta edad, ¿está pensando en casarse? Dígame nomás la verdad. No, No. ¿Y está pensando tener familia? ¿Ah? No, No. Salvo que se chispotea algo pues, por ahí, ¿no? Pero está pensando en tener su profesión, ¿no es cierto? Está pensando en tener su independencia económica, ya no está que dependiendo del varón nomás, ¿no es cierto? Eso es normal, esa es la mujer de hoy por hoy. Y entonces, esta mujer trabajadora que todavía no quiere tener hijos, ¿es posible que le pueda dar un cáncer papilar o no? Sí, es un problema de la vida real, muchachos. Entonces, ¿qué pasaría si yo le doy yodo radioactivo a esta paciente? No va a poder tener hijos, ¿no? No va a poder tener hijos. Entonces, esos son problemas así de la vida. Viene una mujer joven de 30 años, profesional, y tiene su nodulito, estudiamos, y era cáncer. ¿Mm? Y estos no son problemas así inventados, son reales, jóvenes. Hemos tenido pacientes así. Entonces, si yo tengo que pensar, ¿no? Le doy radioactivo y ya no va a tener hijos la pacientita. Puede ser que escoja, no, ya no quiero, yo ya, pues, ya es una decisión ya irreversible. Pero otra dice, no, doctor, yo para más adelante quiero tener familia. Entonces, tampoco no le podemos sacar toda la tiroides, ¿se dan cuenta? Porque si le saco toda la tiroides, los hijos van a salir cretinos. ¿Mm? Porque la tiroides exógena que yo le doy, eso no sirve, tiene que ser de la mamá. ¿Te das cuenta? Es un problema real. Ya pues, entonces, señorita, le vamos a dejar media tiroides. Entonces mi cabeza tiene que pensar esto, que este cáncer papilar es, ¿qué es? Multifocal. Y entonces existe la posibilidad que si yo le estoy dejando media tiroides, ahí podría haber poquitos microscópicos, todavía que no los vemos, de cáncer. Entonces, mirando este cuadro, jóvenes, ¿cómo haría para proteger de que si hay un foquito ahí, quede ahí nomás dormido, no se despierte? ¿Qué otra arma tengo? Yodo no puede, ¿no es cierto? Y a la cirugía le dejo la mitad. ¿Cuál es la otra arma que tengo? Las hormonoterapia. Claro. Entonces, mire usted, le digo a la paciente, usted va a tener que tomar, ¿no? De por vida, hormonas tiroideas. ¿Para qué? Para suprimirla TSH. y de esa manera está dormido nomás. El león está dormidito, no lo despierto. Y para eso es que su compañía estaba hablando de la vigilancia, ¿no? El problema es que si yo le dejo tiroides, ¿qué creen que tal la tiroglobulina va a estar cero? No. no, Entonces, en esos casos que yo le dejo la mitad, no me sirve la tiroglobulina. Y entonces, por eso es que estábamos viendo más antes la necesidad de usos de exámenes auxiliares. Y el que está más a la mano, el que no irradia, el que lo puedo repetir cuantas veces quiera, ¿quién es? ¿Qué examen auxiliar, chicos?
¿Qué examen de imagen auxiliar es? El más facilito. La ecografía. La ecografía. Entonces yo le voy controlando, porque la tiroglobulina no me va a servir, ¿te das cuenta? Entonces ven con ustedes, y este tratamiento, este cuadro sirve para las estrategias, ¿ya? Muy bien, vamos a folicular. ¿Qué dicen? Tratamiento. Igual, ¿no es cierto? Ahí está, cirugía. Y sí o sí, acá, el folicular, sí tengo que usar yodo radioactivo. ¿Por qué, muchachos? ¿Por qué? Porque hace metástasis vía hemática. Claro, nada gano disecando los ganglios del cuello nomás, ¿no es cierto? Nada gano inhibiendo nomás con la TSH, porque incluso depende un poquito menos, entonces tengo que darle yodo radioactivo, ahí sí. Entonces, felizmente, ¿no? La paciente es un poquito, ¿qué? Mayor, menor que este. Mayor, ¿no es cierto? Es mayor. Y entonces ya, pues, si no he tenido el hijo a los 40 años, aunque actualmente hay pacientes hoy que, bueno, no con cáncer, no 40, 45 quieren tener sus hijos y después sufren complicaciones. Al final, pues, también todo tiene su edad también, ¿no? También todo tiene su edad, muchachos, ¿no? Todo tiene su edad. Entonces, acá sí tenemos que dar un ayuda relativo, ¿ya? Y no, todo es que yo quiero tener familia, pero mamita, ya pues ya a esta edad, primero el embarazo, mucho riesgo, ¿no? Segundo, tu cáncer que tienes, yo nada gano sacándote la tiroides, ¿no es cierto? Yo no gano nada. Sin inhibición de la hormona tiroidea, si tienes metástasis, eso hay que matarlo con yodo radioactivo, ¿te das cuenta? Por eso, ¿ya? Muy bien. Medular, ¿qué armas tenemos? A ver, chicos. La cirugía. Correcto. ¿Tengo esta arma de hormona tiroidea? No, doctor. No, pues, no le hace nada. Yodo radioactivo, Tampoco. tampoco. Entonces, la arma así poderosa, ¿cuál es? Cirugía. Cirugía. Hasta hace unos 5 años era la única arma, muchachos. Y quiero que pensemos más. Tú tienes ahí un asaltante, estás en un callejón solito, ¿no? Pero felizmente tienes la pistola, tienes una pistola, pero tienes una balita nomás. Y es un asesino feroz, te viene a matar. ¿A dónde le disparas? ¿A la piernita o a la cabeza? Cabeza. A la ¿No es cabeza. cierto? Igualito acá. Tenemos este cáncer, que es más maloso que los anteriores, ¿no es cierto? Que se disemina así, que no depende de la uno ni del otro. Y tengo un arma, que es la cirugía. Entonces, acá le dejaré media tiroides, le dejaré un cuartito de tiroides. No. No. No, hacemos tiroidectomía total, de frente, la cirugía. Y ya hace, como digo, 5 años viene la terapia biológica, que son los inhibidores de tirosina quinasa que los han mencionado, ¿no? De la familia de los TINIF. ¿Está claro? Sí, doctor. ¿No? Doctor. Perfecto. Vamos al indiferenciado. ¿Qué hacemos con este lobo? Crece rápido, disemina rápido. Acá valdrá la pena hacer una tiroidectomía total. Si se pega rápido, tráquea, esófago agarra. ¿Ya? Entonces, ¿la cirugía será así poderosa como en el medular o será paliativa mayormente? Paliativa. Claro, ¿para qué le va a hacer una tremenda disección si el paciente va a vivir 1 año y esto? ¿Te das cuenta? Todo tiene su razón de ser. Y entonces le damos su cirugía, mi está chiquito. Y acá sí, quimioterapia, es lo que han estado hablando, ¿no? Ya la sistémica, ¿no? No es la hormonoterapia, ojo, no confundan, no es la terapia biológica que son los inhibidores tirosina quinasa, no, no, no. Es la quimioterapia clásica, ¿no? Toxorubicina, con todos los esquemas que hay. Y esta radioterapia no es hormonoterapia, esta radioterapia es externa o interna. ¿Qué dice María? Externa.
Claro, con el cobalto. No confundir con esta terapia con yodo radioactivo, ¿ya? Esto ingiere. Esto es desde afuera nomás. Entonces yo les digo, a ver, tratamiento, el cáncer de tiroides en el que el tratamiento principal es la cirugía. Medular. Perfecto. Cáncer de tiroides en el que la quimioterapia y la radioterapia son más importantes que la cirugía. Indiferenciado. Ya, ya, pues chicos, ¿no es cierto? Entonces, esa es la gracia, ya, entonces este cuadro lo tienen, pues, ¿no? Es como cuando, imagínense si yo les presentara este cuadro de frente, uy, dice, ¿no? Se marean. Es como cuando tú ves una persona de lejos y de repente después no tiene una mucha apariencia muy agradable, uy, no te cae bien, pues, pero de repente ese espeso se acerca y es una buena persona, tiene buena conversación, es, ¿no? Hasta gracioso. Entonces ya lo ves diferente, ¿no? Igualito, el docente no debe presentar a los alumnos así un cuadro de frente, ya dice, qué maldito, ¿no? ¿Qué es esto? Tiene que presentarlos, mira, este es así, es asá, es así, de manera que ya este cuadro no creo que les resulte antipático, ¿ah? ¿Sí o no? ¿Cómo es? ¿Ya lo ve mejor este cuadro o no? Sí, doctor. Es igualito, pero así debe ser. Muy bien, muchachos, ha sido una experiencia de aprendizaje, ¿no? Esa es la docencia, es aprender y enseñar. Espero que ustedes hayan podido aprovechar, bueno, lo poco, la ventaja de la virtual y, bueno, la ventaja de lo presencial, ¿no? Todo tiene ventajas y desventajas. ¿Han entendido este tema? Sí, doctor. ¿No? Está claro. Muy bien. Entonces, hasta cualquier momento me estoy despidiendo.